porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros, como nos lo ha mandado. Primera de Juan 3, 22, 23. Estás en sintonía con Radio Alma Cristiana, la voz que te hace libre. Jesucristo dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14, 6. Promoviendo principios y valores cristianos en un mundo en crisis. De esta manera, inicia su programa Un Café con Jesús, con Jennifer Betances y Giovanni Rosa. Un Café con Jesús. Te podemos sentir, Espíritu, creemos en ti, Espíritu, haz de nuestras vidas un altar. Dios les bendiga a todas esas personas que nos escuchan, esas personas que siempre están pendientes a su programa Un Café con Jesús, esos que nos escriben como cada sábado, que están pendientes al programa, aquellos que nos dan sus testimonios de cómo Dios ha sido fiel y que a través de cada palabra que se da en este programa, pues Dios habla a su vida y los ha transformado. Somos bendecidas de escuchar sus mensajes, de escuchar y de ver cada vez que nos escriben. Para nosotros es de gran bendición cada vez que ustedes nos escriben que Dios ha hablado a su vida de una manera especial. En realidad, desde que inició un Café con Jesús, la idea es y sigue siendo esa, que el Señor hable a través de su palabra y que hable a través de esta frecuencia. Se encuentra con nosotros nuestra hermana Dalgisa. Las dejo para que ella esté saludando a este público hermoso. Amén, amén. Dios les bendiga a todos. Buenas tardes. Qué bueno que estamos aquí para así compartir otra bendición del Señor en el día de hoy, porque sus palabras son nuevas cada mañana y para nosotras es una virtud, es una gracia que el Señor nos permita el compartir con todos ustedes que nos están escuchando de aquel lado. Amén. Dios es fiel y porque su fidelidad es grande, estamos nuevamente aquí. A pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, podemos cantar el himno de victoria y Amén. Decir que el Señor nos ha traído hasta aquí. Amén, así es. Pues vamos a estar leyendo el día de hoy en Efesios capítulo 4, desde su versículo 13 en adelante. Vamos a seguir con el tema que dejamos pendiente el sábado pasado, que fue crecimiento espiritual. Un tema muy interesante y que de hecho no pudimos terminar porque tiene, como decíamos, es muy amplio. Y pues queremos seguir tocando pues esas fibras interesantes de este gran tema. Así que vamos a leer un versículo distinto, pero al final trata de lo mismo, crecimiento espiritual. Vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Gloria a Jesús para siempre. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este hermoso día. Te pedimos, Dios mío, que tú hables a nuestra vida, Señor. Ministra nuestro corazón, nuestra mente, Nazareno. Te pedimos por cada hogar, Dios mío, a donde llegue esta emisora, a donde llega tu palabra, Señor. Transforma las vidas, Señor. Transforma, Señor, los corazones de las personas, Dios mío. Te pedimos que tú libres, Dios mío, que tú liberte, Padre amado. Y que sea tú obrando, Señor, a través de tu palabra, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría en esta tarde para hablar de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues fíjense, mis queridos radioescuchas, que pues la última vez que estuvimos hablando de crecimiento espiritual, hablamos de que es un proceso de volverse más y más como el Señor Jesucristo.
Y cuando ponemos nuestra fe en Jesús, el Espíritu Santo es Él mismo quien comienza a hacer un proceso de cambio en nuestra vida, en nuestra mente y nuestro corazón, y de hacernos más como Jesús, acercarnos más a Él y llegar a ser como su imagen. Entonces justamente es lo que hablamos la semana pasada, de que eso es el crecimiento espiritual, ser más como Él. Y vemos justamente aquí en Efesios donde Pablo está hablando sobre la unidad del Espíritu, pero vemos en el versículo 13, y la sierva que es médico pues puede ayudarnos más ahí, donde él específicamente está hablando del cuerpo y habla sobre las coyunturas, habla sobre la cabeza que dice que es Cristo, y está hablando sobre el cuerpo que viene siendo la iglesia. Pero fíjense que hablando sobre crecimiento espiritual, él dice específicamente hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y yo decía, Dios mío, pero eso es una descripción, una definición grande. Pero claro que sí, muy completa. Y la palabra del Señor no le falta ni una tilde, ni un puntito. Ellas mismas nos llevan a nosotros al crecimiento espiritual. Y cuando se habla de los huesos y se habla de las coyunturas, un hueso no puede andar sin unas coyunturas, porque una coyuntura une un hueso con otro, pero tampoco no puede andar sin tejido o sin músculos o sin nervios. Está el músculo, pero necesita el nervio que va a darle la movilidad y le va a dar la función. Entonces, qué importante es cuando Pablo está hablando de esta palabra específica, de la importancia de estar completos en Dios, estar completo. Un cuerpo no puede andar sin cabeza, porque el cuerpo sin cabeza no funciona. Entonces, cuando nosotros hablamos de crecimiento espiritual, significa completo en Cristo o plenitud en Cristo, que es lo que conocemos como plenitud. Humanamente muchos dirían, pero ¿cómo vamos a llegar a ser perfectos? Dice la Biblia que ni uno es bueno, y que desde la caída del hombre, entonces nosotros somos pecadores, y que nosotros los cristianos somos pecadores arrepentidos. Amén. ¿Qué quiere decir? Que el pecado está a nuestro lado. Pero cuando aquí habla específicamente del conocimiento de Dios a un varón perfecto, habla de esa imagen del Señor en nuestras vidas, en nuestro ser, en nuestro espíritu y hasta nuestro cuerpo. Porque cuando mi cuerpo, cuando mi espíritu entonces está completo, mi cuerpo puede hacer cualquier cosa. Y es importante en ese crecimiento. Si yo no crezco de la manera correcta, ejemplo, en la ciencia médica hablamos de enanismo, y hablamos también, por ejemplo, de algunas personas que tienen algunas limitaciones, y esa limitación hace que su función sea normal. Amén. Lo mismo pasa con el crecimiento espiritual. Si hay una parte de mí, una parte de mi ser, una parte de mi alma, de mi espíritu y cuerpo que no están dentro de la semejanza de Dios, entonces mi función es ilimitada y mi crecimiento entonces también es ilimitado, no es completo. Fíjese que la semana pasada hablábamos del tema, pero hoy es como si estuviéramos hablando de un tema nuevo. Sí, es increíble. Es que el crecimiento espiritual es desde Génesis hasta Apocalipsis, y desde que iniciamos hasta que terminamos. O sea que hay mucha tela, o tiene muchos factores o facetas del crecimiento, que a veces nosotros en uno solo es que nos centramos en él, sí, o nos centramos en él. Pero lo importante es hacerlo todo en conjunto, no dejando de hacer, sino todo hacerlo al mismo tiempo. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de las virtudes, si tú tienes fe, pero tú no tienes esperanza, tú no tienes dominio, entonces tú no tienes crecimiento. O sea que hay que tener todos esos puntos, como si fuera el hueso, como si fuera el cuerpo, todas esas coyunturas, nervios y huesos tienen que estar bien, o para que pueda funcionar el cuerpo. Que me llega a la mente cuando el Señor le pregunta a Ezequiel si vivirán esos huesos secos, porque sí, a la vista de la humanidad era imposible, era lo mismo que usted decía. O sea, cuando hay un conjunto de huesos sin nada, ¿cómo van a vivir? Eso no está escrito. Si hay huesos, el hueso por sí solo no puede funcionar. Pero cuando el hueso tiene, entonces lo que él necesita, las herramientas, esas aportaciones de los nervios, los músculos, la sangre, el agua, esos nutrientes, entonces sí puede funcionar. Entonces vemos que estamos hablando de crecimiento espiritual, y el consejo es que nos da aquí Efesios es justamente ese, que
para llegar a esa perfección, pues debemos de ir completándonos cada vez más a la semejanza de Dios. Entonces, hermano, surge la pregunta de qué tan importante es el crecimiento espiritual en la vida cristiana, porque muchas personas a lo mejor dirán, bueno, pero habiendo tantos temas, ¿por qué darle tanto hincapié al crecimiento espiritual? Y vuelvo y repito, muchas personas, como tienen el crecimiento espiritual de una forma, yo diría, errónea, de que entienden que el crecimiento espiritual no es más que darse a conocer o ser reconocido. Entonces vemos aquí donde nos está diciendo que es todo lo contrario, de que para tener un crecimiento espiritual no podemos ser niños fluctuantes que nos lleve cualquier viento de doctrina. O sea, aquí me gusta mucho porque Pablo es como una galleta sin mano. O sea, te está diciendo, mira, si tú estás haciendo todas esas cosas de niño pequeño, no hay crecimiento espiritual ahí. Exactamente. Qué fuerte. Entonces, es tan importante. Por ejemplo, aquí hay un versículo, el versículo 8 dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. O sea, esa parte, llevó cautiva la cautividad y nos dio dones a los hombres. A nosotros nos gustan mucho los dones. Claro. Don y talento. Eso es poder. Amén. Hablar en lengua, reprender demonios, tener lo que es discernimiento de espíritu y la interpretación, ciencia bíblica. Oye, eso es hermoso, eso es poder de Dios. Pero primero aquí expresa, Él llevó cautivo, subió a lo más alto, toda cautividad, todo aquello que limita al hombre, que cierra que el lo hombre, oprime, que no lo deja libre, que no lo deja crecer. Bueno, la palabrita, Amén. no lo deja crecer. Todo eso lo llevó cautivo. Entonces, cuando dice que el Señor cautivó la cautividad, quiere decir, no hay nada humano, como dijo Pablo, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo que está por encima, ni lo que está por debajo, nada creado me va a quitar a mí el amor de Dios. Entonces, ¿cuál es la importancia de ese crecimiento espiritual? Aquí en el versículo 13 que leímos, dice, un varón perfecto a la medida de la estatura y la plenitud de Cristo. Él subió a lo más alto para que nosotros podamos ser como Él. Ser como Cristo hay mucho que hablar, pero ser como Él son esas cualidades humanas que Él manifestó aquí, pero que en el Espíritu la trajo. Wow. El ser bueno significa que Él era bueno de por sí, como humano lo demostró. Entonces yo, como tengo a Cristo, yo puedo voy a ser serlo. buena. Esa importancia de crecimiento quiere decir, mientras más yo tengo las actitudes de Cristo, entonces yo crezco. Entonces la importancia es que el que no crece, suena duro lo que voy a decir, no tiene a Cristo. O sea, el crecimiento espiritual denota que yo soy cristiana. Mientras más yo avanzo, mientras más yo progreso en el Evangelio, mientras más yo crezco, entonces se demuestra que tengo a Cristo en mi vida. Pero me surge una pregunta y de verdad increíble cómo hablando, yo digo, ¿por qué se nos hace tan difícil? O sea, ¿por qué generalmente tiene que salir de nosotros esa humanidad como que no se doblega y que no se parece en nada a Cristo? O sea, siempre hay algo como que tú dices, no, yo estoy en ayuno, yo estoy en oración, yo estoy santificada, yo estoy con Cristo, y de repente pasa algo en tu humanidad que tú se supone que deberías de manejar y tú dices, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Porque ahí cae nuevamente lo que es la parte de la cautividad. Cuando Adán y Eva pecaron, fuimos cautivos a miedo, fuimos cautivos a la soledad, fuimos cautivos a temores, fuimos cautivos a ser mediocre, fuimos cautivos a dudar. Entonces, esa partecita de que, ¿por qué yo caigo? Soy yo la que caigo. Oye, me gustó esa parte, Jennifer. ¿Por qué yo caigo? Porque yo caigo. Porque no está escrito que tú caigas, no está escrito que tú te detengas. Ahora, cuando tú te detienes, cuando en tu mente, el crecimiento está mental, cuando en tu mente tú te detienes y dices, yo no puedo. Humanamente no vas a poder. La carne es débil. Y si, por ejemplo, vamos a leer 1 Corintios 13, hay una palabrita buena, 3. Hay una palabrita buena que dice aquí Pablo hablando sobre eso mismo. De manera que, hermano, ya nosotros somos espirituales. Ya no podemos andar como carnales. Pablo, Dios mío. No podemos andar como carnales. ¿Cuándo yo ando como carnal? Cuando mi mente
todavía está cautiva a los deseos y pasiones y a todas las cosas que el mundo tiene. Yo soy carnal. Espiritual es cuando yo, entonces esa parte, yo no me detengo, no me neutralizo, yo no puedo detenerme porque debo de crecer. O sea, cuando esta situación humana me quiere entonces encerrar, yo digo no, porque si me encierro en ella, no crezco, yo no soy carnal. Cuando hablamos de carnal, no es de carne que estamos tocándonos aquí, amén, sino de esos deseos mundanos, ¿verdad? De esas pasiones. Y si nosotros somos bebé, estamos bebiendo leche. Entonces, cuando nosotros somos bebé, bebemos leche y no comemos plátano. Hay cristianos que todavía están para comer plátano, pero todavía hay que hacer un mangucito de auyama y ponerle un poquito de leche, porque en su mente se cierran. Cerramos nuestra mente, dudamos. Y cuando dudamos, entonces perdemos esa fe. Y ahí es que viene la carnalidad, donde me atrapa y yo no crezco como el Señor quiere, donde me detengo. Tengo un problema, se me murió alguien, ya se me acabó el mundo, pero sin embargo, dice la palabra que la muerte es una bendición para los hijos del Señor. O sea que cuando yo tengo la palabra fresca, la carne o las cosas de las carnes, a mí no me afectan. Fíjese que uno hablándolo, me voy a cosas, sucesos que han pasado y yo digo, ¿por qué actuamos tan a la ligera? O sea, ¿por qué cuando tenemos que demostrar ese temple, ese dominio propio, como dice la palabra? Wow, Señor, ayúdanos. De verdad que hoy la palabra, yo creo que a mí me ha dado duro. Nos da duro, porque la palabra es cortante. Corta para acá primero, para que la palabra de efecto te corta a ti, me corta a mí, y luego entonces lo que están escuchando. Entonces, es tan interesante que hay un poder, el poder que el Señor nos ha dado. A veces tenemos dones, pero no tenemos una capacidad mental para poder tolerar y soportar. Por eso hay muchas personas que levantan un paralítico, personas que van a cualquier lugar y hacen un milagro, algo terrible, y cogen un versículo bíblico y dan una interpretación única desde el siglo III. Amén. Pero cuando hay una manifestación en ello, hay una prueba, hay una tentación, entonces no la soportan. Se cae la teoría. Porque nuestra mente entonces nos limita por la fe que el Señor nos ha dado. Yo creo que una de las oraciones que debemos de hacer el día de hoy en nuestros hogares es para que el Señor nos ayude a cada día más crecer en Él, a cada día más depositar nuestras cargas y nuestra confianza en Él y nuestro carácter, nuestra personalidad, porque al fin, como usted decía, Él llevó cautiva toda cautividad. O sea, no debería de haber nada que nos mantenga oprimido o cautivo en ese antiguo hombre, en ese viejo hombre. Porque al final, de hecho lo hablábamos la semana pasada, es parte del viejo hombre. Así mismo es. Esas cosas del viejo hombre, nosotros a veces nos damos cuenta que la tenemos en el nuevo. Una mezcla. ¿Cómo tú vas a tener un pedazo de tela, como dicen odre, viejo, tú vas a poner tela nueva? Por algún lado se va a romper. Por algún lado se va a romper. Entonces es importante ser nuevo en el Señor, porque cuando mezclamos las cosas viejas del mundo, porque muchas dicen las cosas viejas, pero quizás tú no lo hacías. Por ejemplo, tú no hablabas mentira. Tú eres una persona que tú hablabas mentira, pero tú estabas en el mundo. Por esa es una de las cualidades de los espíritus demoníacos que tocan a la persona, que son parte de la carne. Y hay un momento que viene a ti. Viejo quiere decir porque es del mundo. No es porque tú no lo tenías, porque tú no puedes tenerlo y puede entonces en algún momento salir de ti. Pero yo nunca hice eso. Esa partecita donde esa parte que son cautiva, que el Señor llevó el pecado cautivo, entonces el pecado no puede dejarme a mí, no puede mantenerme a mí. El pecado yo lo rechazo porque digo, Jesús, tú subiste hasta el cielo y te llevaste esta depresión, tú no existes en mí. Es esa fe y esa certeza de que aquello que te esclaviza ya no te puede esclavizar. Usted sabe que justamente hoy yo hablando con mis ex compañeras de universidad tocábamos ese tema, ellas también son cristianas, y nos preocupaba tanto que nos decíamos, y tú sabes que fulana está sufriendo depresión, y que Perencejita también. Y yo decía, pero ¿y qué es lo que está pasando? O sea, se puede decir que es la enfermedad del siglo XXI, gente sierva que están 1000 veces mejor que uno dice, no hay una razón, no hay una lógica, y están sufriendo de ese problema. La depresión es la enfermedad del siglo. Depresión, la palabra estrés, eso está ahora como el arroz en República Dominicana. Arroz, todos los días arroz. Y entonces ese estrés, esos niveles de ansiedad es muy alta,
van a producir lo que es la depresión. ¿Por qué razón? Porque la depresión es algo que es totalmente mental. Sea internamente una situación que tú tengas o sea una situación externa que te esté afectando, ambas van a ir a tu mente y te van a poner un momento donde tú vas a decir, ya hasta aquí tengo límite, entonces yo me deprimo, yo me desanimo, yo pierdo la voluntad, yo pierdo el ánimo, yo no quiero hacer nada, yo no puedo hacer nada. Eso es estar depresivo. Yo no quiero, es porque un momento tuviste una situación interna o externa que te produjo dicen mucho, un choque eléctrico en tu cerebro, donde entonces llega esa capacidad de que no me miraron, como no me miraron, yo me puse triste y me siento muy... ¿Por qué? Porque el estado depresivo es una enfermedad, pero tú sentirte en un momento triste no es malo. Tú sentirte en un momento desanimado tampoco es malo. Pero tú dejar que el desánimo sea parte de ti y la tristeza sea parte de ti, entonces se convierte en una enfermedad y se convierte en uno de los estados carnales que no podemos permitirlo. Porque Jesús en un momento lloró. Jesús lloró, Juan 11:35. Amén. Pero Jesús no vivía llorando todos los días. Ni se quedó encerrado llorando tampoco. Entonces, en esa parte, cuando nuestra mente, nosotros perdemos esa fe y esa certeza o la convicción de lo que Dios ha puesto en nuestra vida, de lo que tenemos en el futuro, cuando, sin embargo, las personas que son depresivas no pueden hacerse un proyecto de vida, no ven un futuro, se ven estancados. Entonces nosotros los cristianos tenemos la fe, que es la certeza y la convicción de lo que yo no veo, no importa las circunstancias, yo veo más para allá. Amén. No, y sobre todo ese futuro de vernos en el Señor, de ver que en un momento las trompetas sonarán, o sea, son todas esas cosas esas promesas que esperamos. Amén. Y que realmente, como usted dice, una persona encerrada en una situación, en una depresión, no las podría ver, porque de hecho es por fe que lo vemos. Y yo creo que esa es una de las cosas que más le falta a una persona con esa situación. Entonces, sierva, preguntándonos si promueve el crecimiento espiritual una actitud de servicio, porque vemos aquí donde en Efesios se está hablando de que debemos de ser uno, de que debe de haber una unidad y de que somos un cuerpo y de que cuando no hay una cosa, pues falta la otra. Correcto. Entonces encierra el crecimiento ese espíritu de servicio, y lo digo porque una de las cosas que se ve menos actualmente, lamentablemente, y hay que decirlo, es ese ímpetu de querer servir a los demás. O sea, yo quiero que todo el tiempo usted esté para mí. Si yo la necesito y yo la llamo, usted tiene que estar para mí. Pero a la hora en punto de que sea al revés, yo no tengo tiempo, yo no puedo, el trabajo, y empezamos a poner excusas. Entonces, anteriormente veíamos que el pueblo que seguía a Cristo, si se destacaba por algo, era por el servicio. Vemos que hoy no es así. Muchas personas confunden la palabra servicio con el culto. No. Estamos en el servicio para Dios, porque también se llama así, servicio para Dios. Amén. Y cuando estamos hablando de servicio, cuando hablamos de los dones espirituales, son muchos los dones espirituales, muchos. Y ahí podríamos mencionar también lo que son los ministerios. Pero dentro de los ministerios también lo consideran muchos escritores como un don. Esa parte donde tú ministra, tú vas a ministrar como pastor, pero tú vas a utilizar los dones espirituales. Amén. Tú vas a ministrar como evangelista, pero vas a utilizar los dones espirituales. Tú vas a ministrar como un maestro, como un apóstol. Entonces, cuando hablamos de ese don de servicio, si hablamos de cada uno de los dones que están ahí, si yo hablo lengua, dice Pablo, que la lengua que yo hablo sea de beneficio a quién? A los demás. Está dando de servicio. Si tengo el don de profecía, entonces estoy haciendo ¿qué? Dándole a aquel que está frente a mí una palabra de Dios, estoy haciendo un servicio. Si yo evangelizo, voy a evangelizar con un tratado, estoy haciendo un servicio. Si yo te llamo a ti para darte un consejo, la parte de consejería, estoy dando un servicio. O sea que la palabra de Dios es un servicio todo. Nuestro Señor Jesús fue el mejor ejemplo. Amén. Él servía con... Se dio entero, se dio por entero. ¿Se dio cómo? Por entero, se negó a sí mismo. Entonces, la palabra crecimiento es servir. Jesús negó el cielo. Dijo, me dejo mi cielo para servirle al mundo. Pero Amén. Nosotros no queremos dejar nuestras vidas, nuestras situaciones, comodidades, nuestro trabajo, seguridades, porque no tengo tiempo. O sea, eso es un misterio terrible ahora que Satanás ha utilizado. Y escuché por ahí una anécdota de que
varios espíritus fueron a la iglesia, y que fue el espíritu de mentira, y el espíritu de mentira fue rechazado. Y fue el espíritu de oración, y el espíritu de oración también fue rechazado, no le hicieron mucho caso. Y fue el espíritu entonces, un espíritu de lascivia, y el espíritu de lascivia no le dice nada, no fue el espíritu de lascivia. Y vino entonces un espíritu de robar, y dice, no fue el espíritu de robo, y vino otro espíritu. Y la iglesia no podía tumbar la iglesia, no podía tumbar los hermanos. Y vino un espíritu que se llamaba tiempo. Ay. Y él le dijo, ¿qué es lo que pasa? Es que nosotros Acabó hemos traído todo. mentira, chisme, pleito. Y esta iglesia sigue igual. Dice, déjenmelo a mí. Que el tiempo, yo soy tiempo. Y usted verá que yo tiempo voy a entrar. Entonces no van a tener tiempo ni para orar, ni para reprender, ni para congregarse, ni para dar un tratado. Entonces realmente la palabra servicio es Cristo. Si podemos encerrarlo entre paréntesis, Cristo, y ponemos servicio y lo cerramos. Cuando nosotros no servimos a los demás, no hacemos, la palabra servicio es accionar en lo que Dios te ha dado. Jesús sirvió porque accionó en su trabajo. Entonces, muchos de nosotros estamos equivocados y muy errados. Un momentico, la palabra crecimiento significa no trabajar 12 horas en mi vida secular, ni 14 horas, sino que yo pueda darle al Señor el tiempo que Él amerita. Y lamentablemente, servicio va con tiempo. Tú necesitas tiempo para servir. Entonces, si yo no sirvo, no crezco, porque esos dones que están ahí están estancados. Porque los dones están estancados porque yo no estoy haciendo nada. Mucha gente tiene dones preciosos, pero esos dones, ¿dónde están? Hay gente que canta con un ángel y, digamos usted, Y no pueden no cantar. pueden ir a un ensayo, no llegan tarde a la iglesia, ¿cómo te dan la oportunidad? Son los primeros que se van. Y tú dices, óyeme. Nunca pueden, yo no puedo. Yo voy a ver si puedo. Sin embargo, estamos dándole, como dice Pablo, el lugar a la carne. Nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Entonces, cuando yo no soy sí, yo tengo problemas porque yo no estoy cumpliendo. Y cuando yo soy no, también tengo otro problema. Entonces, realmente tenemos que tener cuidado con esa palabra servicio. Yo soy un siervo de Dios. Sí. Yo soy un siervo de Dios. Siervo de Dios significa que yo tengo un Señor, y ese Señor es El que me manda. Y sin embargo, muchos de nosotros somos señores de nuestra vida. Nos mandamos a nosotros mismos. Yo le sirvo al Señor, me encanta esta palabra, yo amo a Cristo. Yo le sirvo al Señor, yo sí, claro. Usted puede, hermano, mañana, mire, temprano. Ay, no puedo. Pero No amo a puedo. Cristo. Y ahora, por ejemplo, hay una línea nueva de que realmente en la antigüedad quedaba lejos lo que era el tabernáculo, y en X tiempo iban y se reunían. Ahora tenemos toda la facilidad, vivimos en la gracia, no vivimos en la ley, donde podemos hacer actividades espirituales todos los días, a cualquier hora. Pero ahora mucha gente son 2 días menos. nada más, 2 días, 2 horas. Entonces, si yo no trabajo en la obra del Señor, servicio, yo no crezco. Lamentablemente. Bueno, yo como digo, el día de hoy yo creo que este tema está más interesante que la semana pasada. Sé que este tema es de Dios porque de hecho la semana pasada no pudimos estar, pero fíjense cómo se ha unido el tema increíblemente, independientemente de tener una semana de por medio. Me gustaría, sierva, como dijimos la semana pasada, que íbamos a hablar a la luz de la Biblia, y de hecho no nos hemos salido de ahí. No. Pero ¿cuáles personajes bíblicos podríamos ver dentro de la Biblia que tuvieron un crecimiento espiritual y qué hicieron? Porque hay mucha gente que le gusta pues como irse a la semejanza de tal personaje. Hay mucha gente que, por ejemplo, sigue a Pablo, hay otros que siguen a Pedro, y así cada quien se identifica con un personaje bíblico. ¿Cuáles son esos personajes que podemos decir que crecieron espiritualmente y qué se destaca en ellos, que podríamos decir que ahí se ve un crecimiento? Tenemos muchos ejemplos de ellos, pero a mí me gusta este personaje, me gusta mucho Elías, me gusta Eliseo. Y me gusta de Eliseo, ¿por qué razón? Porque cada personaje tiene un aspecto importante de crecimiento, tanto para ellos como para nosotros hoy. Por ejemplo, Eliseo era un hombre que permaneció, la permanencia. Porque Eliseo le dijeron, mira Eliseo, se te va a ir tu señor. Y oye, se te va a ir bien lejos y ya tú no vas a estar con él. Y él cada vez que alguien se le acercaba decía, silencio. O sea, Eliseo creció en el Señor porque él estaba entre los grupos de los estudiantes de los profetas en aquellos tiempos.
pero había otros con él. Claro que Pero sí. la actitud que tenían mental, sus pensamientos y sus acciones no iban con el Una característica fue que supo esperar, porque ese es uno de los problemas de nosotros, que no sabemos esperar. Claro, entonces Eliseo siempre estuvo ahí. Él sabía, muchos de nosotros estamos en la iglesia y muchos de nosotros tenemos un futuro, queremos hacer algo en Dios, pero no permanecemos en lo que tomamos. Y Eliseo, él permaneció y dijo, yo, Señor, mira, yo voy a estar contigo. Y el mismo Elías le dijo, muchacho, suéltame, que el Señor me mandó a llamar. Tú no oyes que el Señor me llamó. No, Jehová, mira, viva Jehová, que yo no te voy a soltar porque los míos, Ay, hay que yo lo dejármelo. espero. Y Amén. nadie me lo quita. Entonces es importante, Eliseo me encanta por esa parte. Y también tenemos otro que es, ¿verdad? Josué, que habla mucho de Josué. Josué era un muchacho que creció. Eliseo se mantenía en la constancia, en la permanencia y esperaba. Pero Josué era obediente. Muchas personas quieren crecer pero no obedecen. Amén. Y Josué, cuando le mandaba a Moisés a hacer, mira, esto, aquello, lo otro, él lo hacía, no le faltaba ni una letra de lo que hacía este Josué, de donde le mandaba a Moisés. Entonces muchos de nosotros queremos ser como Josué, pero no somos obedientes. Queremos ser como Eliseo, pero no somos permanentes. Queremos tener lo que ellos tuvieron, pero no hacer lo que ellos hicieron. Exactamente. Entonces es importante estos personajes. También se podríamos utilizar a David. Amén. David, excelente hombre. Y un hombre que tenía un corazón como de Dios. Pero David tenía debilidades como Sí, hombre. sujeto a pasiones. Pero ¿qué hacía David? Por ejemplo, el Salmo 68, o sea, Salmo 63, creo que es su versículo 8, pero claro, que lo buscamos más tarde. Dice que mi alma esté pegada a ti. Y esa pasión que tenía, mucha gente quiere tocar como David y quieren hacer alma, Sí, y es quieren verdad. hacer instrumentos, pero no tienen ese apego que tenía David con Dios. Entonces, sí, ellos llegaron a crecer y crecieron hasta donde Dios quiso que llegaran. Amén. Y también podemos destacar a José. Porque también quiero destacar que dentro de los procesos es donde crecemos, porque muchos quieren llegar a ser la mano derecha como fue José, pero nadie quiere que lo echen en una cisterna, No. nadie quiere que lo vendan. Entonces los procesos de esos siervos de Dios nadie lo quiere pasar, pero sí quieren tener lo que ellos llegaron a lograr. Entonces, y se ve mucho hoy también, hay mucha gente que no conoce tu historia, no sabe los procesos que tú pasas, pero dice, mira, fulana tiene vehículo, tiene tal rango en la iglesia, esto, aquello, pero no sabe que uno a veces quisiera entregar todo y decir, yo quiero dormir, quiero descansar y que nadie me llame. Entonces, al final, tu historia solamente la conocen tú y Dios. Ahora, ¿qué debemos de hacer? Ponernos en las manos del alfarero. Y me gusta mucho esa historia del alfarero porque ese molde, nosotros venimos con tantas imperfecciones que solo el molde de Dios puede darnos la calidad verdadera. Sí, y por ejemplo el alfarero, me gusta el alfarero porque estoy con fuego. Ay, sí. Yo estoy, mis manos, porque muchos de nosotros estamos en las manos de Dios. Uh-huh. El alfarero utiliza sus manos, pero luego te mete al fuego, para que esa vasija pueda quedar sólida. Entonces, ahí nosotros tenemos que entender que el crecimiento va a doler. Si Dios me da la forma, ay Señor, dame la forma que tú quieras, pero cuando llega el proceso, ay Dios mío, no fue relajando que te dije, mira, yo no aguanto más, yo no puedo más. Entonces, es importante para el crecimiento con todos estos hombres de Dios y hoy nosotros como mujeres de Dios y todo el que escucha, que entienda que estamos en la mano de Dios, pero va a venir el momento en que nos van a meter en el fuego, porque si nos dejan sin fuego, no tenemos solidez. No funciona, lamentablemente. Y es ahí donde la Biblia, la misma palabra dice que el crecimiento lo da Dios. Porque muchas veces nosotros mismos queremos abrirnos puertas, muchas veces nosotros mismos queremos hacer cosas, a veces tenemos ideas y decimos, esto va a funcionar, pero ni siquiera lo ponemos en las manos de Dios. Y entonces ahí donde decimos, se me cayó tal cosa, no me abren, me cierran todas las puertas. Y no, realmente no hay ninguna puerta cerrada, es simplemente que no es tu tiempo y que el crecimiento te lo va a dar Dios en el tiempo que Él considere. Vemos que todas estas personas que crecieron, como usted tocaba, tuvieron su proceso. O sea, Elías y Eliseo, para Eliseo ser lo que fue mucho lo que tuvo que andar detrás de Elías, fue mucho lo que tuvo que ver. Igualmente Josué, o sea, fue mucho lo que él tuvo que aprender de Moisés. Entonces ahora también queremos
ministerio, si queremos crecimiento, pero lo queremos de un día para el otro. Y en Dios todo es un proceso. Vemos que Jesús, el ministerio de Jesús, o sea, fueron 3 años, pero ¿cuánto duró Jesús? Para salir al aire. Para Dios preparar ese camino. Entonces, ¿por qué nosotros nos convertimos ahora y de una vez queremos ministerio, queremos que nos reconozcan, queremos trabajar, queremos esto y queremos tantas cosas? Que yo entiendo que lo que más debe anhelar nuestra alma es ese encuentro verdadero con Dios, para que cuando vengan esos vientos y esas tempestades podamos estar afirmados sobre la roca. Claro, y algo me llama muy la atención, y siempre yo le he preguntado al Señor, ¿cómo Él se... a veces tengo una imaginación como de niños, ¿cómo tú te aguantaste en el vientre de María? Y después que saliste de ahí, ¿cómo te aguantaste de niño, de adolescente? ¿Cómo te aguantaste de adulto? ¿Cómo tú estabas tan tranquilo viendo las situaciones, viendo cómo estaba el pueblo, cómo estaban todos siendo oprimidos, cómo habían y sabiendo que tenía el poder para usarlo? Sí, que podía decir, oye, Señor, ya, Señor, ya. Pero ¿qué pasa? Hay un tiempo de cumplir. Jesús no podía salir hasta que cumpliera la edad adecuada. Amén. Que estaba asignada para que un hombre pudiera entrar en el ministerio. Gloria a Dios. Y a veces nosotros nos desesperamos en esa parte. No, que en esta iglesia no me dejan crecer. Yo me voy para la iglesia tal, porque aquí me tienen sentado en una silla. Aquí no me dan oportunidad, aquí no hay crecimiento. Allí de que yo llegue de una vez me están esperando porque sí, yo la tengo iglesia talento. bautizando a la semana y al mes de una persona. Qué triste. Sí, hay unas teorías escritas muchas veces sobre eso, sobre el bautismo. Pero en esta parte del crecimiento hay que tener mucho cuidado, porque la gente cree que el crecimiento se lo va a dar el pastor y que o es el externo. apóstol. Tiene que verse, pero yo siempre digo, tiene que verse internamente, o sea, en tus frutos es que se tiene que ver el crecimiento. Claro que sí, y en la espera. Tú tienes que mantener el fruto del Espíritu, porque el que tiene el fruto del Espíritu no se desespera. El que tiene el fruto del Espíritu no llora tanto, siempre está contento, siempre está gozoso, tiene una fe, tiene un dominio, tiene manso. Pero sin embargo, ese fruto me da a mí entender si realmente yo tengo un crecimiento adecuado. Entonces, no es el lugar que da el crecimiento, no es el líder que da el crecimiento, no es el pastor. Ellos riegan, como Pablo y Apolo, ellos regaron, pero ¿quién que da el crecimiento? Es Dios. Aún tú estés en el infierno, Dios te hace crecer, pero si te lleva al cielo tú vas a crecer en el tiempo adecuado que Él diga. Amén. Que seamos plantados por Dios para que florezcamos. Solamente Amén, eso es lo que debemos de anhelar, porque solamente el crecimiento verdadero lo da Dios. Y otra de las preguntas es, ¿cuáles y por qué motivos no se crece espiritualmente? ¿Y por cuáles motivos algunos personajes bíblicos, si hay, no crecieron espiritualmente? Por ejemplo, en el caso de Sansón, que fue una persona con una fuerza y que el Señor le dio la victoria, pero vemos cuál fue su desenlace. Yo podría decir que realmente no creció, porque al final nuestro resultado va a hablar por nosotros. Yo siempre digo, bueno, cuando tú ves una persona que se aparta, pues su resultado dice que nunca conoció a Dios o que no estaba cimentado, porque es que cuando tú conoces realmente a Dios, señores, yo he tenido pruebas, pero yo digo, yo de aquí no me saca, mire. Pero es que yo prefiero 1000 veces pasar trabajo aquí, cielo, que estar sin Dios, pero que Dios claro, me libre. ¿Y cómo lo hacemos? Y por ejemplo, el ejemplo de ese Sansón, la Biblia nos da lo que nosotros necesitamos y podemos especular y argumentar de que Sansón podría tener otra vida y que Sansón hubiese sido de otra manera. Sin embargo, cada cosa que está escrita en la palabra tiene una enseñanza. Amén. Quizás nosotros vanamente decimos que el tiempo de Sansón fue corto. Ahora, ¿qué hizo que Sansón regalara tanto y no llegara a un hombre que con una quijada de un burro, no, pero tiene un poder extraordinario, con una quijada de un burro? ¿Cuántos hombres por sus manos? Amén. Terrible, un hombre con unos dones especiales, extraordinarios, como dirían ahora en estos tiempos, sobrenatural. Aunque todos son sobrenatural. Pero sí tenía Sansón este punto, y era que Sansón tenía una debilidad por las mujeres que no eran de su pueblo. Y esas mujeres, esa debilidad que tenía Sansón limita su crecimiento. Y eso pasa. Ahí es que quería tocar las debilidades que nosotros tenemos y que no dejamos que el Señor moldee y nos llevan a no crecer.
Entonces, es importantísimo eso. Cuando yo no crezco, cuando yo dejo que mi concupiscencia, porque le dijeron a mi hijo, mira, esa mujer no te conviene, esa mujer no te conviene, pero no solamente esa, sino también que había otras personas. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, yo tengo que saber cuando yo soy débil en el espíritu y cuando yo soy débil en la carne, son dos cosas. Claro. Porque mi debilidad en el espíritu para Dios es una Se manifiesta a fortaleza. Dios. Amén. Pero mi debilidad en la carne es un pecado. Se manifiesta el otro. El enemigo entonces, es un pecado. Entonces, esa parte que todavía yo tengo, que no me permite ser completo. Porque si nos quedamos con Sansón, Dios tuvo misericordia de él. Y quizás hasta ahí Dios quiso que llegara su momento. Amén. Pero nosotros, escuché a alguien decir, creo que este gran predicador, Carlos Spurgeon, que dijo que Dios es tan grande como tú lo creas y es tan pequeño como tú le obligues a hacer. Ay, ay, O ay. sea, si mi fe, Dios es tan grande como yo crea, Él puede mover esto y abrirlo en dos. Claro que sí. Pero Él me obliga, si yo no tengo esa fe, esa certeza, esa seguridad, aquí en este rincón me quedo. Y Amén. Él dice, mía, pero yo quiero ayudarte. Es como cuando Pedro le dijo a Jesús, oye Jesús, si eres tú, dime y yo voy. Y le dijo, ven. Y yo, entonces me imagino cuando Pedro dudó, dice Jesús, pero Pedro, ¿por qué dudaste? Ya tú estabas llegando donde mí. Entonces, esa partecita es donde esa limitación humana que hace que esa parte humana entonces yo no crezca. Pedro podía tener la oportunidad de caminar. Pedro miró a su alrededor, vio el agua, vio la barca. Jesús estaba lejos y esto me voy a hundir. Eso que usted dice es muy importante porque muchas veces el mismo enemigo nos hace ver realidades que no lo son. Exactamente. Y eso yo lo he visto en muchas personas que dicen, no, o sea, ven cosas falsas que yo digo, pero ¿y dónde que le están viendo? Y de hecho, dentro de la iglesia empieza, es que tu iglesia tiene muchos problemas. Yo digo, pero ¿y cuáles son? No, porque pasa esto, no, porque pasa esto. Y yo digo, pero ¿y cómo es que tienen tanto tiempo de ver las debilidades y las dificultades que hay y no de ayudar para menguar esas debilidades, para eliminarlas? Entonces, muchas veces ver esas realidades nos hacen alejarnos de Dios en vez de acercarnos. Exactamente, entonces ahí mi crecimiento está limitado, porque yo puedo ver lo que Dios quiere que yo vea, pero si yo no veo, si yo no quiero ver, por ejemplo, el ejemplo de la iglesia, donde mucho la iglesia, el hermano tan así, el hermano tan asado, dice la iglesia tan mala, pero si nos vamos a Apocalipsis, las 7 iglesias tenían cada uno un problema. Amén. Y cada ser humano tiene una circunstancia, o sea, no hay persona perfecta ni hay iglesia perfecta, todo el mundo tiene debilidades. Ahora, mis debilidades yo las pongo en Cristo, pero mis debilidades no se convierten en pecado. Mi debilidad más fuerte es que yo soy humana. Aleluya. Mi debilidad más fuerte no es que yo me mantengo en el pecado que me gusta, no, es que yo soy humana y esa debilidad en humanidad, entonces el Señor me ayuda. Ahora, el pecado, el Señor se llevó esclavo, y esa parte del pecado, esa parte que tenía Sansón, de que él no quiso soltar esas mujeres que no le convenían. Si vamos, por ejemplo, donde no es Judas, alguien tenía que entregar a Jesús, pero que no seamos tú y yo. Ay, sí, yo sí creo. Alguien tenía, muchas personas dicen, hay muchos escritos, eruditos escriben, mucha gente hacen argumentos sobre que Judas nació para morir. Lo que pasa es que su concupiscencia era esa, su debilidad era su problema era ese. Entonces es muy distinto. Claro, entonces fue que la debilidad lo tomó y hasta ahí llegó su Porque ministerio. cuando Jesús dijo, uno de los que está aquí me va a negar, y a él se le presentó la situación, él pudo decir, bueno, Jesús dijo tal cosa, yo no voy a hacer, ¿no? Como muchas veces me ha pasado a mí, que te ofrecen muchísimas cosas y tú dices, yo por basura, yo no voy a negar a Cristo, yo no voy a dejar el evangelio, todo lo que yo he construido en tantos años, por basura, como Pablo tuvo todo por basura. Claro, todas las almas son mías, dice el Señor, y todo el mundo está destinado a salvación. Nadie nace para ser condenado. La Amén. Condenación empezó con el pecado, pero nadie nace. En el mundo espiritual, allá en el cielo donde está el Señor, estaba escrito, todos los hombres serán salvos. Ahora, aquel que se limitó, no creyó, que dudó, se sentó, se estancó, no quiere dar un paso Aquel que más, pecare, ese morirá. no crece espiritualmente, no llegamos al cielo. Y el crecimiento es hasta el cielo. Amén, gloria a Dios. Podemos decir que esa es una de las grandes cosas que no permite crecer al hombre, el pecado. Y el pecado obviamente
en todas sus aberturas, porque muchas veces encasillamos el pecado y ese es uno de los grandes problemas, que entendemos que el pecado es solamente fornicar, adulterar y ponemos los pecados como grandes y pequeños, pero más sin embargo muchas de nuestras actitudes, de hecho de nuestras miradas, de muchísimas cosas que la vemos como mínimas, pero que también con ellas fallamos, le faltamos al Señor y aún sabiendo que tenemos esas debilidades, lo peor que tenemos es no ponerla en manos del Señor. Sabemos que la tenemos, dejamos que crezcan en nosotros y ya cuando se vuelve una bola de nieve ya ni siquiera podemos porque ellas nos vencen a nosotros. Claro, hay una canción que canta, no me recuerdo la adoradora, que aunque me quemen, no recuerdo el nombre, pero muy bella, voy a adorarte. Entonces Lorena se llama, si no me equivoco. Loren Salcedo. Ok, sí, esa misma. Entonces, esa canción, aunque me quemen, voy a adorarte. Es esa parte de esa fe y esa constancia que tiene que tener, no importando la circunstancia, yo voy a mantenerme. Ahora, aquel pecado que yo tengo, aquellas cosas del mundo que todavía me hacen ser impío, no justo, sino injusto, yo tengo que quitármela, desprendérmela. Porque el Señor te da a ti las herramientas, pero eres tú que tienes que hacer. Si nos acordamos de Isaac, de Abraham, Isaac, el Señor te da el hacha, pero si Isaac no hacía los hoyos, Abraham, no iba a venir el agua. Amén. El Señor te dio la hacha, entonces tú tienes el Espíritu Santo, lo tiene a Él, tiene todos los ángeles que están a tu favor. Entonces debes quitártelo tú, quitártelo. Entonces esa es la partecita de ese pecado que Sansón podía decir, yo no voy a hacerle caso a estas mujeres. Negarse a sí mismo. Esaú, aunque hay escrito, Esaú, con mujeres también, que no eran las que Dios había decidido. Entonces, pero Él decidió, entonces son decisiones que nosotros tomamos. Que nos pesan y que tienen sus consecuencias, porque es el detalle del hombre que yo siempre he escuchado a una pastora que cuando ella predica, ella dice, mira, el enemigo te pone una toallita. Dice, peca, que nadie te está viendo. Sí. Sigue pecando, que eso no es nada. Y de repente viene el enemigo, ¡pam!, y te quita la toallita y te deja el problema. Entonces, eso mismo pasa con el pecado. O sea, él te da largas y te dice, sigue haciéndolo, pero sin embargo, tú no te estás dando cuenta que estás dejando de crecer. Y ya llega un momento en que tú no sabes si eres cristiano, qué tú eres. O sea, tú no tienes ni siquiera una definición de dónde tú estás parado. Porque nuestra mente, cuando viene el ardor, el fuego que nos va a dar lo que es la purificación de las cosas negativas que tengo en mi vida, que no son bíblicas, que Dios quiere que la deje. Entonces cuando viene ese fuego, yo me limito, porque el ser humano no nació para sufrir. El ser humano no nació para sentirse solo, ni menospreciado, ni que lo pisoteen, ni tener ningún tipo de enfermedades. Pero cuando viene eso, entonces es la parte de la consecuencia del pecado que yo tengo que rechazar. Decir, espérate. Eso fue consecuencia del pecado, por en mí ya no va a vivir esto. Amén. Entonces, esa parte humana que se liga muchas veces con lo espiritual es que yo tengo que entender. Porque el espiritual es totalmente, voy a utilizar una palabra sobre mojado, es espiritual. Claro. Pero mi carne sigue siendo carne. Entonces yo tengo que entender en mi carne y humanidad que yo tengo que sufrir para que mi espíritu sea fortalecido o crezca. Gloria a Dios. O sea, la carne obligatoriamente tiene que sufrir. Jesús en un momento le dijo a Pedro, oye Pedro, déjame morir. Y Pedro, Señor, no te deje matar, ¿no? Déjame morirme, porque cuando yo muera, yo voy a subir a los otro alto y le voy a quitar el poder al diablo. Esa seguridad que Jesús tenía era increíble. Así que entonces nosotros tenemos que decirle a la carne, muérete carne, sufre carne, porque yo voy para arriba. Y realmente Jesús lo demostró, que la carne se sujeta al espíritu. Nosotros tomamos muchas excusas y de hecho lo vemos en muchos expositores que buscan muchas excusas para como seres humanos decir no, porque es exacto. Pero Jesús vino a demostrar que la carne se puede someter. Claro que sí. La carne se somete al espíritu cuando el espíritu se le da la ventaja. Aleluya. Si yo al espíritu no le doy la ventaja, entonces la carne me va a matar el espíritu. O sea, el que es espiritual tiene que vivir en el espíritu y el que es carnal vive en la carne. Ahora, el que es espiritual, la vivencia de la carne tiene que estar ahí sujeta. Sujétate carne y esclavízate ahí al espíritu, porque hace mucho que ya el Señor lo hizo. Gloria a Dios. Señores, Dios es bueno y para siempre su misericordia. Sierva, ¿qué consejos podemos darle a aquellas personas que desean crecer espiritualmente?
para aquellos que también se sienten estancados. Y vuelvo y les repito, cuando hablamos de eso no quiero que nos malinterpreten, porque muchas personas entienden que estar en un banco, o yo no paso de limpiar los bancos de la iglesia, o nada más me llaman cuando se murió alguien y quieren que yo vaya a predicar, como que estoy encasillado en eso y de ahí no paso. Y para una persona eso es estancamiento. Pero según lo que hablamos la semana pasada, pues estancarse es estar en pecados, continuar en pecado y no crecer espiritualmente. Y hablamos en todo lo que hemos tocado de que el crecer es ser cada día más como Jesús. Entonces, ¿qué consejo le podemos dar a las personas para que se sigan acercándose más a Jesús y dejen de pecar para entonces no estancarse, para que entiendan bien de qué estamos hablando? No, claro, parece un trabalengua, pero está claro. Sí. Sí, está claro. Cuando hablamos, por ejemplo, de qué tú puedes hacer, la palabra dice que carguemos nuestra cruz. Cada día. Cada día. Esa palabrita es la que menos me gusta, porque tú la puedes cargar un fuerte, día fuerte. y tú dices, bueno, hoy vencí, pero entonces al otro. A lo del Señor, pero ¿hasta cuándo es? Carga tu cruz cada día. Mi yugo es que ligero. Tiene que ver con nuestra mentalidad. Entender que tienes que cargar tu cruz, tus situaciones, porque las situaciones no son parte de limitaciones, sino parte de crecimiento. Las circunstancias negativas, los problemas, hasta una silla que tú estés. Si no vamos más allá en la antigüedad, no habían tantas sillas antes, ni habían tantas puertas con la puerta de la iglesia, sino que habían trabajos. Hay trabajos que son pequeños humanamente y hay trabajos que son grandes humanamente. Pero esto es para Dios como si fuera el tiempo. Para Dios un día es como un año. Entonces no hay trabajos pequeños en Dios. Amén. Todos son trabajos. Aquel que escribe, que recibe, tiene la misma autoridad que el que predica. Aquel que abre la puerta tiene la misma autoridad que el que adora o el músico. Si la deja cerrada y no aparece, no hay culto. Es sumamente importante y si la llave se pierde. Entonces, Así es. Es tan importante que nosotros carguemos nuestra cruz, nuestras circunstancias, nuestros problemas, sabiendo que el yugo de Él es fácil siempre y cuando yo esté tranquila en Dios. Y hay varias características que puede tener la persona. Sé paciente, pon atención, paciente, atención, sé humilde, tolerable, tiene que tener tolerancia y dominio propio. Usted hablaba del yugo, cuando tocaba esa parte yo pensé, bueno, el del Señor, pero el problema es que hay yugo que no lo ponemos nosotros. Claro que sí, el del Señor es fácil porque estamos hablando del Evangelio, de la palabra de Dios. Si me lo puse yo, entonces es una condición humana y de la carne, tengo que quitarlo. Pero si es el yugo del Señor, yo tengo que ir contento con mi yugo ahí. Es como dos bueyes que van a la misma distancia. Yo tengo el yugo del Señor, yo y el Señor tenemos que ir a la misma distancia ahí. Ese es el yugo que se lleva el mandamiento, que es ligero y Él va conmigo. Entonces se me hace fácil. O sea que crecer en el Señor es fácil. No, y la misma palabra me llegó a la mente que dice, el que quiera ir contigo una milla, oh Señor, ayúdanos, fortalécenos, porque de verdad que no es fácil. A mí me surgía una duda, sierva, y es cuando hablábamos justamente del crecimiento, de los consejos, me llegaba a la mente que hay muchas veces que como cristiano también, usted decía, somos seres humanos. Tenemos tantas metas independiente a lo espiritual, o sea, dentro del evangelio yo, por ejemplo, sé que tengo dones, tengo talentos y quiero crecer en esa parte, pero hay otra parte que es la física, la normal de mi carne, que quiero, por ejemplo, ser profesional, que después que soy profesional quiero llegar a tener una maestría, un doctorado, y entonces está ese, vamos a decir, tira y jala de para dónde cojo por aquí, cojo por allí, porque al final soy uno. Y lo veo mucho dentro de la iglesia, que los cultos están vacíos porque todo el mundo está en otra cosa. Estoy trabajando, estoy estudiando, le estoy dedicando el tiempo a la familia, y tú dices, pero al final Pablo decía que hay que tenerlo todo por basura y que hay que obtener a Cristo como... Entonces, dígame usted. Ahí entra la palabra de que trabajemos en el mundo como que el Señor viene en 1000 años. Pero trabaja en tu vida espiritual como que viene ya. O sea, no podemos dejar una cosa y hacer la otra.
El Señor no te manda que no te capacite humanamente, no te prepare, no te desarrolle, no estudie, logre todo lo que tú quieras granjar en el mundo. Pero hay que tener cuidado. Eso yo tengo que hacerlo de manera equitativa. Mi primer lugar es Dios. Mi primer trabajo es Dios. Mi primer estudio es la Biblia. Mi primer crecimiento es Dios. Entonces, cuando yo le doy lugar a las cosas que están en el mundo, eso es del mundo. Pero aunque nosotros tenemos que vivir con ella, cuando yo le doy el lugar que no merita, que es el segundo lugar, entonces mi crecimiento espiritual está estancado, pero en el mundo voy a llegar ¿a dónde? A ser presidente de la República Dominicana. Pero sin Dios. Pero sin Dios. Entonces, sí podemos lograr nuestro desarrollo. Hay una escala, ¿verdad?, psicológica donde hay una autorrealización humana que tú tienes que tener. Y hay un límite, tú tienes un límite. En la autorrealización humana tú tienes un límite, pero aquí no. En el crecimiento espiritual esto hasta el cielo. Amén. Esto es todos los días. Entonces, el primer lugar tiene que ser el Señor. Tú te vas preparando de manera paulatina o de manera concomitante lo vas haciendo. Yo me preparo porque tengo que trabajar. La Biblia dice que el que no trabaja, no comes. Y si tú trabajas, si tú estudias, come mejor, trabaja mejor. Entonces, sí debes prepararte para hacerlo, pero no puedo olvidarte de que lo primordial en tu vida es Cristo, es el crecimiento espiritual, porque esto que está aquí es polilla, entonces se acaba. Amén. Todo se acaba, todo se acaba. Alejandro Magno dijo, entiérreme con las manos ¿dónde? Para que la gente sepa que no hay nada. Por más que tú te llenes tus manos, se van vacías, porque cuando morimos las manos se abren y los pies se extienden y el cerebro se queda vacío y el corazón se para. Entonces, lo que nos llevamos que el espíritu que creció con la palabra del Señor. Hasta donde creció, y hasta donde creció es que va a determinar para dónde usted va. La pregunta de hoy es hasta dónde usted le está permitiendo crecer y qué seguridad usted tiene de para dónde va su espíritu. Recuerden que un café con Jesús es justamente para hablar a tu ser, hablar a tu espíritu y a tu alma de a dónde irá a parar tu alma. Y la pregunta del día de hoy es hacia dónde estás creciendo tú. Muchos nos hemos dedicado a obtener riquezas, otros nos hemos dedicado a tener poder, muchos nos hemos dedicado a obtener una profesión, a alcanzar muchísimos méritos, a que nos reconozcan. Y hay una canción que me gusta mucho que dice eso, de qué te vale que te aplauda la gente, si detrás del telón, al final tu realidad, tu problema, tu tristeza, que nadie te lo puede quitar porque estás dándole la espalda a Dios. Y quiero hablar a muchos cristianos también que el día de hoy cometieron el error que muchas veces yo cometí, porque tengo que ser honesta, de que me envolví en tantas cosas, le di importancia a tantas cosas hasta que me encontré con el Señor. Y el Señor me dijo, no es por ahí, te va a ir mal por ahí. Y fue algo increíble porque entonces llega un momento en el que como Pablo, el Señor te tumba del caballo y es la única forma para tú tener un encuentro real y obedecer. Porque cuando somos desobedientes, también estamos pecando. Claro, por eso, aquellos que están escuchando, hay muchas personas que han logrado en el mundo riquezas. Muchas personas, muchos artistas, políticos, gente que han grajado el mundo, pero cuando se encierran en su habitación, muchos se quitan la vida. Otros matan su familia, porque su crecimiento fue de manera natural, de manera humana, pero su espíritu se estancó. Cuando mi espíritu se estanca, entonces yo no veo lo que Dios quiere. Cuando Dios te habla, entonces tú tienes que seguir. Hay una partecita que le habla al corazón. No lo hagas, detente, por ahí no, ya párate. Porque humanamente eso se acaba, pero tu espíritu necesita algo más, que es el crecimiento en Dios espiritual. Amén. Con la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Men, antes de despedir, quiero que nuestra hermana Dalgisa esté haciendo una oración. Vamos a orar por la iglesia del Señor. Vamos Amén. A orar por esas personas también que no conocen a Dios y nos están escuchando, para que crezcamos y lleguemos a donde Dios nos quiera llevar, que dejemos que sea Él quien nos guíe y que aprendamos a menguar para que sea Él quien crezca en nosotros. Amén, gloria a Dios. Padre, muchas gracias, Señor, muchas gracias. Gracias por esta hora. En este momento nos unimos, Dios, para presentarte todo aquel que está escuchando, Señor, esta palabra. Que tu espíritu, Señor, le toque, que tu espíritu le hable, que le dé la interpretación correcta, Señor.
que podamos entender hacia dónde estamos creciendo, hacia dónde vamos, si lo estamos haciendo de manera perfecta, si te estamos dando a ti el primer lugar. Mira tu iglesia en el día de hoy. Tu iglesia, cada corazón, Señor, o local, en cada situación, en cada ciudad, en cada, Dios mío, pueblo, país, que existan hombres y mujeres que te sirvan, que hagamos un stop y podamos decir hacia dónde estoy creciendo. Estoy obteniendo el crecimiento espiritual que Dios realmente quiere. Padre, estamos en tus manos. Tú eres misericordioso y tú tienes una misericordia extensa que no está limitada, y tú nos ayudas. Permítenos, Señor Dios, que nuestra mente, nuestro espíritu y corazón puedan estar dispuestos a llegar hacia donde tú quieras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Señor, gracias por este tema, de verdad. Sabemos que tú has hablado a nuestra vida y a la vida de cada radio escucha, que como siempre está ahí pendiente a Un Café con Jesús y a Radio Alma Cristiana. Queremos que el Señor bendiga la vida de cada uno de ustedes. Gracias por estar cada sábado pendiente a Un Café con Jesús. Dios les bendiga de una manera especial. Gracias a nuestro pastor Samuel Romero. Nos despedimos. Esto fue Un Café con Jesús. Dios te bendiga. Amén.